Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que es el diseño de sistemas fotovoltaicos conectados a la red utilizando la herramienta de diseño de PVSol Premium 2020. El- Nosotros somos Solsta, nosotros somos una empresa colombiana que es representante de la empresa alemana Valentin Software. Ellos son los fabricantes del programa de simulación PVSol Premium. Y nosotros estamos encargados de hacer el servicio técnico, mantenimiento y toda la capacitación y conocimiento de la herramienta en idioma español. Entonces, pues sin más preámbulo, dado que no, pues, no tenemos mucho tiempo, vamos a comenzar de una vez. Vamos a arrancar de una vez con el programa de simulación y vamos a ir viendo etapa por etapa qué se puede hacer con la herramienta y cómo esta nos puede ayudar a, pues, a poder hacer diseños fotovoltaicos mucho más acertados y, y pues reducir en lo posible el margen de error. Bien, listo. Ya pueden ver mi pantalla. Aquí tenemos la pantalla del PVSol Premium. Esta es la pantalla principal del PVSol Premium. Em, ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? La idea de hoy es poder hacer un diseño sencillo. Vamos a pasar a cruzar por todas las etapas, hacer un diseño de un sistema fotovoltaico conectado a la red con la conexión de un vehículo eléctrico. Y al final vamos a dejar un pequeño tiempo para hacer preguntas, o si alguno de ustedes quiere hacer alguna participación, podemos verlo también al final de la sesión. Bien, entonces, una de las ventajas de PVSol Premium es que el programa es bastante intuitivo, tiene una interfaz bastante amigable, por decirlo así de este modo. El diseño se hace etapa por etapa, entonces literalmente donde aparece este logo de un personaje como arrancando una carrera de diseño, se va, se va completando etapa por etapa hasta llegar al reporte final o a la presentación del diseño final construido. Entonces comenzamos con la definición del proyecto, datos meteorológicos, definición de cargas o de consumo. En este caso, por ejemplo, para el día de hoy vamos a utilizar las herramientas 3D para poder hacer el diseño, la conexión del vehículo eléctrico, cableado, diagramas unifilares, em, inclusión en el diagrama unifilar de las protecciones, análisis financiero y finalmente la simulación. Cabe resaltar que pues, este programa es una herramienta de diseño, pero obviamente se requiere que el personal que esté haciendo el diseño sea personal capacitado que conozca del tema de los sistemas fotovoltaicos, y el programa es una herramienta que lo guía y lo acompaña durante el diseño, ¿sí? Le dice qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, si se están poniendo en peligro los equipos, si se está llevando a condiciones de sobredimensionamiento inadecuadas, si hay posibilidad de accidentes. Entonces, eso es lo que hace el programa, es acompañar el diseño de una persona que esté capacitada en el tema. Bien, entonces vamos a arrancar así el, el diseño para que tenemos preparado para el día de hoy. Eh, bueno, me imagino que muchos de ustedes se habrán enterado a través de la página de web de nosotros, www.solsa.co. En la página también hay la posibilidad de descargar una versión de prueba del programa. Entonces, pues espero que previamente hayan podido hacer la descarga, y pues acá les voy a mostrar, les voy a mostrar dónde se puede descargar. Nuestra página www.solsa.co. Ustedes pueden ir a la parte inferior, productos. Aquí están otros productos de Valentin Software, como PVSol Premium, PVSol 2020, que es básicamente el mismo programa, pero este no tiene la interfaz 3D, solamente se hacen análisis y simulación en 2D. Dentro de un mes tendremos una sesión también de tutorial sobre el manejo de este programa. Está TESOL, que es programa para
simulación de sistemas solares térmicos. Y lo que les decía, haciendo clic en este botón, pueden descargar una prueba gratis del programa por 30 días. Igualmente, si quieren conocer más sobre la herramienta, aquí pueden encontrar información adicional, fichas técnicas, los videos de cómo se ven los ejercicios de sombreado y demás. Listo, perfecto. Vamos a continuar con PVSol. Bien, entonces vamos a arrancar. Damos clic en archivo, nuevo proyecto y comenzamos con los datos básicos del proyecto. Entonces, acá como empresa que está haciendo diseños de fotovoltaicos, aquí vamos a colocar toda la información de nuestros clientes. Entonces, el número de la oferta, si da lugar, cotización, vamos a poner autor, voy a colocar mi nombre, Eric Garzón, y vamos a colocar los datos del cliente. Entonces, si la empresa le asigna un número al cliente, acá lo podemos colocar, vamos a poner cualquier número. Persona de contacto, alguien en la empresa, alguien que es el que esté recibiendo el proyecto, no sé, puede ser, vamos a colocar datos aleatorios, empresa, entonces vamos a poner laboratorio, teléfonos de contacto. Entonces aquí vamos a empezar a ver que para la simulación en PVSol el límite o el detalle de la simulación lo colocamos nosotros. Entre más detallistas seamos con toda la información que nos pide el programa, la simulación siempre va a ser mucho mejor, incluyendo la información del proyecto, la información del cliente, dado que esta información aparece al final en el reporte, en el reporte de entrega del proyecto. Toda esta información va a estar disponible ahí. Es todo lo que coloquemos acá va a aparecer en el informe de entrega del proyecto. Vamos a colocar otro número aleatoriamente, un correo electrónico y una dirección. Si tenemos la dirección exacta, la podemos colocar en este cuadro y al hacer clic en este botón, el programa de ahí en adelante empieza a tomar esa dirección para el resto de etapas de diseño. Entonces, basado en esa dirección, va a extraer o interpolar los datos de radiación solar y de radiación solar, de temperatura ambiente, y también para la interfaz 3D va a ubicar el proyecto exactamente en esa dirección. Bien, no vamos a utilizar este tipo de ubicación, vamos a utilizar lo vamos a ubicar de otra forma. Nombre del proyecto, vamos a ponerle la fecha de hoy, el webinar del 23 de junio del 2020. Y presentación del proyecto, acá podríamos incluir una fotografía de la casa o el logo de la empresa a la que le estamos haciendo el proyecto, por ejemplo. Puede ser una descripción del proyecto, sesión introductoria sobre diseño de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Listo. Y continuamos. ¿Listo? Ya queremos con esa información. Es suficiente. Y continuamos a la siguiente etapa. Ahora, ¿qué podemos hacer acá en esta etapa? Dice tipo de instalación, clima y red.
Entonces se entiende que acá vamos a seleccionar el tipo de instalación. Entonces acá tenemos la posibilidad de seleccionar entre 7 posibilidades. Sistemas conectados a la red, sistemas conectados a la red con consumidores, con sistemas de batería o con consumidores y vehículos eléctricos o con todas las anteriores conectados a la red con consumidores, vehículos eléctricos y sistemas de batería. O también podemos optar por la configuración o el tipo de sistema fotovoltaico autónomo aislado de la red, ya sea sencillo o con la conexión de un generador adicional. En este caso, vamos a escoger esta opción, instalación fotovoltaica conectada a la red con consumidores eléctricos y vehículos eléctricos. Bien, hacemos clic en esta casilla, que es para utilizar la planificación 3D. Entonces, si ustedes notan, a medida que vamos retirando o colocando nuevas características, los botones arriba se van modificando. ¿Sí? Si ya no utilizo planificación 3D, desaparece el logo de la planificación 3D, obviamente. Si la selecciono, ya se convierte en una etapa del diseño. ¿Sí? La siguiente etapa es llegar a la planificación 3D. De la misma forma, si cambio el tipo de instalación, ya desaparece el vehículo eléctrico, ya no lo vamos a utilizar, o lo puedo conectar de nuevo. Bien, datos climáticos. Para esta ocasión vamos a hacer eh, un ejemplo para Colombia. Si ustedes notan, PVSol tiene datos climáticos para muchos países, para muchas ubicaciones en el mundo. PVSol trabaja con bases de datos de Metronom y Meteosys, de las cuales extrae los datos de radiación solar, altitud, temperatura ambiente promedio, por secuencias de varios años, de varios periodos de tiempo que están disponibles en la base de datos, y en caso de no estar exactamente un punto determinado, se realiza interpolación para encontrar nuevos datos. Entonces eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, para Alemania. eh, Existen datos de radiación para prácticamente cada región o cada ciudad de- del país. ¿Sí? Hay una gran cantidad de datos. ¿Sí? Eso también depende un poco del el nivel de desarrollo o de profundización en las energías renovables, en este caso en energía solar fotovoltaica de cada país. Para el caso colombiano, por ejemplo, hay que reconocer que los datos, no hay muchos datos, ¿sí? Entonces aquí hacemos el cambio para Colombia y vemos que la lista es un poco menor. Bien, esto también obedece pues que el país está incursionando y está creciendo, pues, tiene bastante potencial, está creciendo en la implementación de energía solar fotovoltaica, y la esperanza es que así como aumenta, como crece el mercado, aumenta el nivel técnico y también aumenta la cantidad de información disponible. Nosotros vamos a hacer una instalación en Bogotá, más exactamente en la Universidad Nacional, y que tiene unos edificios de los cuales conozco el tejado y podemos hacer un buen ejercicio. Entonces vamos a hacer, obviamente no hay una estación que diga Universidad Nacional, no hay exactamente una medición entre las bases de datos de Metronom con datos de la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interpolar y a pedirle al programa que a través de Metronom consiga los datos exactos para la universidad. Entonces, hacemos clic en este botón y tenemos esta nueva ventana, ¿sí? Entonces es la ventana de Meteosyn. Y ahora vamos a buscar exactamente qué encontramos acá. Lista. Acá en la parte de lista vemos todas las bases de datos disponibles. ¿Sí? El lugar, el nombre de la base el nombre de la ubicación o el nombre del lugar donde se están midiendo, su latitud, su longitud, el periodo de tiempo registrado y exactamente la fuente de donde viene los datos de radiación solar. ¿Sí? Cabe resaltar que, pues obviamente, estas empresas, las que hacen estas bases de datos, tienen sus estrictos protocolos de medición y de valoración de la información. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos importar un archivo.
Si nosotros tenemos datos propios de radiación solar que hayamos medido, podemos importarlo. O también podemos, bueno, obviamente actualizar la base de datos. La base de datos se actualiza automáticamente, pero también podemos dar clic aquí para que el programa revise nuevamente las bases de datos y descargue todos los datos recientes. Bien, eso no lo vamos a hacer y vamos a buscar nuestro, bueno, nuestro lugar específico de instalación. Les voy a mostrar, entonces, permítanme un momento. Bien, para esta ocasión vamos a hacer un diseño sobre uno de los edificios de la universidad. Se llama el edificio de los laboratorios de ingeniería química, el LIC. Sus coordenadas son estas. Bien, o también lo podemos ubicar mediante el código postal 111321. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ir nuevamente a nuestra ventana de Meteosim. Vamos a darle clic en generar datos climáticos para Colombia, ¿sí? Y acá en el lugar, en búsqueda, podemos colocar el nombre del lugar, código postal o latitud y longitud. Sería más fácil. Entonces vamos a ir a nuestros datos que teníamos, 4,63, 86,678, con una longitud de menos 74,083078 y la vamos a copiar acá. Damos clic en inicio y me encuentra el lugar exacto de la ubicación que le dimos. Y acá está nuestro edificio, los laboratorios de ingeniería química. Hacemos clic el, el, sobre el punterito verde y vamos a colocarle un nombre. Esto ya es para información de nosotros. Vamos a colocar laboratorio, ¿sí? Laboratorio de ingeniería química. Vamos a colocar el código postal, que lo tenemos como para tener información más acertada. 111,321. Perfecto. Y acá podríamos hacer dos cosas. Datos de medición, como les decía antes, que es agregar datos conocidos. O sea, si nosotros tenemos datos de radiación solar, ya sea irradiancia disponible, energía disponible al día, energía disponible al mes, podemos agregarla aquí. Con la temperatura, si la tenemos, si no la tenemos, en grados Fahrenheit, en grados Celsius. Y el periodo de medición. ¿Sí? No tenemos datos, entonces vamos a irnos a Metronome y dar clic en aceptar. En este momento, el programa busca en las bases de datos, hace una interpolación con las bases de datos más cercanas a ese punto y genera los datos. Una interpolación con datos desde 1991 hasta el 2010. Damos clic en aceptar y acá tenemos nuestros datos de radiación. Una suma de una radiación global total al año de 1571 kilovatios hora por metro cuadrado, una cantidad de energía disponible por metro cuadrado, una temperatura media de 13,2 grados Celsius, la ubicación exacta, el uso horario y la resolución que tienen los datos que se interpolaron. Entonces es un periodo de tiempo de 1991 al 2010 y los datos tienen una resolución de hora por hora. ¿Sí? Cada hora se tienen mediciones de cada hora para los datos que extrapolamos. ¿Qué hacemos después? Vamos a dar clic acá en este botón, introducir, y acá podemos configurar varias opciones. Entonces podemos poner los límites de la red de corriente alterna. Vamos a dejarlo en 200. Vamos a utilizar un sistema trifásico. Entonces, bien, vamos a hacerlo en 208.
en 208 voltios, sistema trifásico. No vamos a poner el factor de desfase. Este es un valor que está por defecto en el simulador, que es el ahorro específico de dióxido de carbono por el uso de energía solar fotovoltaica. Para el informe, más o menos explicarle a la persona que esté interesada en el proyecto cuánto dióxido de carbono está dejando de consumir por utilizar energía solar fotovoltaica. ¿Qué más podemos configurar aquí? Podemos configurar más datos de la simulación. Por ejemplo, si queremos, si para cambiar el sistema o el modelo con el cual se calcula la radiación difusa, también lo podemos cambiar acá. También el modelo para el cálculo de la radiación sobre plano inclinado. ¿Sí? Entonces podemos escoger varios modelos. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Podemos ingresar porcentajes de reflexión en albedo, pérdidas por ensuciamiento de los módulos. ¿Qué más podemos configurar acá? Los límites de conexión. Entonces, dependiendo del criterio del ingeniero, el diseñador que esté al frente del proyecto, él puede definir si sus equipos aguantan un poco más, si él permite que sus equipos se esfuercen un poco más sin dañarlos, él puede cambiar estos límites. ¿Sí? Obviamente cada equipo que aparece en la base de datos del programa, como vamos a ver más adelante, tiene sus límites específicos, que obviamente se los entrega el fabricante. ¿Cuánto es el límite de carga desequilibrada por fase? ¿Qué más podemos ver acá? Parámetros para, para los cálculos de los puntos máximos de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá hay uno bastante importante, por ejemplo, que es comprobación de la tensión de circuito abierto máxima. Entonces, como sabemos, los módulos fotovoltaicos, a medida que están más fríos, su tensión de circuito abierto aumenta. Entonces, hay que hacer una comprobación a la temperatura mínima del lugar de trabajo. Si estuviéramos en otros países donde hay estaciones, por ejemplo, sería la temperatura más baja en la estación más fría, y ver si los módulos fotovoltaicos al recibir radiación solar a la temperatura tan baja que tienen, no generen una tensión de circuito abierto tan alta que pueda dañar los inversores, por ejemplo, o los controladores de carga, o bueno, el equipo que tengan en la siguiente conexión. Por ejemplo, acá como vamos a hacer un proyecto en Colombia, no tenemos estaciones, podríamos ser más laxos con esta condición. Podríamos decir que la temperatura mínima podría ser, no sé, mínimo 1 grado, creo. En Bogotá no es normal que las temperaturas bajen a niveles menores a eso. Puede ser 1 grado, 2 grados Celsius. Y las comprobaciones que se hagan a 1000 vatios por metro cuadrado. Obviamente son condiciones atípicas, ¿sí? Es difícil que en la madrugada, donde hay temperaturas tan bajas, haya radiación de 1000 vatios por metro cuadrado. Pero pues entenderán que el programa quiere asegurar o hacer que los límites de seguridad sean robustos. ¿Qué más podríamos hacer acá? Definir tipos de conexiones, ¿sí? Configurar cuántos arreglos de módulos fotovoltaicos o cuántas filas, strings, se pueden conectar a un mismo seguidor del punto de máxima potencia, cuántos se permiten, ¿sí? O si solamente permitimos que se conecte un solo string, una sola conexión de módulos en serie a un seguidor del punto de máxima potencia. Y aquí esto lo veremos más adelante, que la información del informe, del reporte de proyecto al final. Veremos si se puede colocar, podemos obviar información, quitar información o poner información. Depende que le queramos mostrar a la persona que recibe el proyecto. Y aquí más datos de configuración. Unidades para la energía, unidades para la temperatura, separador de las listas. Obviamente de la simulación, el programa entrega una tabla de datos, una base de datos gigantesca con toda la simulación minuto a minuto de todo el proyecto. ¿Sí? Dependiendo de cuánta sea la consideración del proyecto, él entrega una base de datos, y si las personas quieren hacer algo más orientado a investigación o quieren profundizar más en los resultados, pueden descargar ese archivo. ¿Listo? Tenemos nuestro sistema de 208 voltios trifásico y continuamos. Ahora vamos al consumo. ¿Cómo se consume la energía en el edificio o en el lugar donde vamos a instalar el proyecto?
Entonces vamos a dar clic aquí en añadir consumo. Hay dos opciones. Podemos configurar una red de tipo net metering, ¿sí? Esperando utilizar la red a la que nos estamos conectando como una especie de batería dinámica. Nosotros le entregamos energía en el día y en la noche la red nos devuelve la energía que le vendimos, obviamente con su respectivo, pues su respectivo trámite económico, ¿sí? La energía que yo vendo, la energía que yo consumo, o podemos simplemente cargar un perfil de carga. Vamos a, a utilizar esta opción y acá encontramos tres formas de agregarla. Podemos ingresar perfiles que ya están previamente concebidos en el programa. También podemos hacer nuestros propios perfiles, ¿sí? Y es cuánto consumo mes a mes o día por día y agregar el consumo. O el consumo total, o puedo agregar perfiles de consumo diarios y cómo se consume la energía día tras día y hacer la sumatoria en el año. Entonces, en este caso, ustedes ven ahí hay unos consumos negros en letra negra que, que son las bases de datos que ya están pregrabadas en el programa, en PVSol. Si ustedes notan, entonces hay unas para Brasil, hay unas para fábricas de cerveza, viviendas unifamiliar en Europa Central, vivienda unifamiliar en el hemisferio sur, ¿sí? Piscinas, hospitales, fincas, pero también podríamos agregar nuestros propios consumos. Aquí en Solsta nosotros hicimos esta tarea, eh, lo- logramos obtener los datos disponibles por transformador por parte del operador de la red, e ingresamos estos datos por regiones. Entonces tenemos para la región Amazonía, que tiene este tipo de consumo de esta manera, y tenemos para la región andina, que es la región donde está Bogotá, esta forma o esta tendencia en el consumo de la energía en el día. Bien, entonces, sí, obviamente no tenemos estaciones, no se definió periodos de vacaciones, pero pues eso nos da ya una idea. Si quisiéramos agregar un perfil de carga mucho más ajustado, por ejemplo, si tuviéramos la posibilidad de saber exactamente cómo consume la energía de nuestro cliente, podemos darle clic aquí en nuevo, cargar perfil a partir de los perfiles de día, y acá podríamos ir agregando el perfil como queramos. Y por ejemplo, para nuestro laboratorio, podemos decir que el valor porcentual a la medianoche de consumo puede ser, no sé, un 5%, ¿sí? Que a las 7 de la mañana, cuando comienzan los trabajadores puede llegar a un 8, no sé, un 9% puede ser. Y así, poco a poco, se puede ir generando la curva de consumo de nuestro lugar de trabajo. Bien, en este caso vamos a utilizar la base de datos que tenemos para Colombia, región andina, y vamos a definir un consumo de 5 kilovatios hora al año. 5.000, ¿no? 5.000 kilovatios hora al año. Bien, damos clic en aceptar y acá tenemos nuestro perfil de carga, ¿sí? De esta forma se va a consumir la energía en nuestro edificio. Tenemos un pico de carga de 700 vatios, ¿sí? Se supone que ese va a ser eh, el máximo consumo que se va a dar en cierto momento, ¿sí? Podríamos hacerlo así, o también podríamos añadir consumos más detallados. Por ejemplo, podríamos incluir consumidores individuales, por ejemplo, y colocar objetos, consumidores eléctricos, uno por uno, bombillas, radios, refrigeradores, televisores, ¿sí? Lavadoras. Eso también lo podríamos hacer, colocarlo uno a uno, y pues de esa forma sería un poco más estricto, ¿no? Como les decía al principio, entre más detallistas sean, la simulación va a ser mucho mejor. Bien, escogemos continuamos y vamos para la interfaz 3D.
Bien, vamos a hacer clic en la casita que aparece ahí o en editar, cualquiera de los dos. E ingresamos a esta interfaz. Para el, para el diseño 3D tenemos varias opciones. Podemos utilizar casas, modelos en 3D del programa de Pivisol con casas básicas, rectangulares, con techo a cuatro aguas, techos trapezoidales, techos un poco más raros, de pronto, techos un poco redondos o rascacielos, o solamente techos planos. Se pueden colocar muros, o también se puede hacer una superficie libre, ¿sí? Un campo abierto para el diseño, por ejemplo, de un sistema fotovoltaico de un parque pequeño, fotovoltaico a nivel de suelo. También se puede utilizando soportes y también si es inclinada. También podemos importar modelos 3D, ¿sí? Modelos de estereolitografía o modelos generados en otros programas que hagan diseños tipo CAD. También se pueden ingresar. En nuestra página tenemos un video de un webinar previo en donde hacemos una simulación utilizando un modelo 3D importado. ¿Sí? Si están interesados en saber. En este caso, vamos a utilizar fragmento del mapa. O sea, vamos a utilizar imágenes satelitales para ubicar nuestro objeto. Damos clic en el recuadro y nuevamente vamos a incluir aquí la ubicación de nuestro edificio. Hacemos clic, buscar y bueno, acá ya estamos encima del edificio. Entonces lo encontramos mucho más fácil y obedece a este edificio. Entonces, ¿por qué quería trabajar con este edificio? Porque tiene 4 techos diferentes y son los techos que tienen una inclinación. Entonces, el primero le hace sombra al segundo, el segundo al tercero y así. Aparte de todo, se encuentra con un árbol que es bastante grande en la universidad. Y aquí, esta sombra larguita que aparece acá, es una torre metálica, una torre de investigación sobre rayos, que es de aproximadamente unos 30 metros, que obviamente es un elemento que nos va a generar sombra. Entonces me parece un ejercicio interesante. Las imágenes, tenemos varias fuentes para las imágenes. Podemos utilizar las imágenes del satélite de Bing, con estas, o el satélite de Google, ¿sí? Que nos entrega estas. Y pues, dependiendo, podemos ver cuál nos gusta más. A mí me gusta un poco más esta, la imagen de Bing. Y lo que hacemos es ubicar nuestro edificio y acercarnos de tal forma que se pueda ver todo el edificio, tenga acceso a todo el tejado del edificio. ¿Sí? Yo creo que estaría bien. Obviamente el programa cada vez que hacemos zoom, que subimos o bajamos, él sabe exactamente a qué altura estamos. Aquí estamos a 92 metros y de esa forma él guarda las proporciones. Entonces tenemos nuestra imagen, damos clic en aceptar y aquí le damos clic en inicio. Entonces carga la interfaz 3D y comenzamos con el diseño. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Esta es una imagen en 2 dimensiones, ¿sí? No tiene altura. Lo que tenemos que hacer es obstruir los objetos en 3D, o volverlos un edificio en tercera dimensión. Lo que hacemos es tomar este lápiz, que dice de dibujar polígonos, acercamos un poco y vamos a marcar los bordes del techo. Listo. Las cuatro esquinas del techo. Damos clic en Enter, la tecla de Escape y acá tenemos nuestro recuadro. Damos clic derecho y hacemos clic en Extruir objeto en 3D. Al extruir en 3D podemos, tener varias opciones. Edificio libre a discreción. Edificio libre a discreción quiere decir que es con un techo plano, totalmente paralelo al piso. Nosotros queremos un edificio con una inclinación, inclinado. En este momento no nos permite. Y esto es por la calidad del rectángulo. ¿Sí? Si ustedes notan, este punto queda un poco por dentro. Vamos a ver si lo podemos mejorar.
Y acá ya me permite hacer tejado a una sola agua, ¿sí? Dependiendo de la calidad del rectángulo que hagamos, él interpreta otro tipo de figuras. Por ejemplo, si coloco una línea en el centro, ¿sí? El programa puede interpretar esto como un edificio a 4 aguas, ¿sí? Entonces con tejado piramidal o con tejado plano y que decrezca en 4 aguas o a 2 aguas. ¿Listo? Entonces todos los detalles que se hagan en esta figura van a influir en el tipo de objeto que entiende PVSol. ¿Listo? Vamos a quitar esa línea y nuestro tejado a una sola agua. Perfecto. Vamos a ver la altura del canalón, la altura desde donde comienza el techo. Vamos a ponerle 6 metros. Y la inclinación, vamos a dejarla en unos 30 grados. Entonces damos clic en OK y acá está nuestra figura. ¿Sí? Para movernos por la interfaz, hacemos clic derecho y seleccionamos cualquier punto y nos movemos a través de él con el scroll. Nos podemos acercar. Y bueno, perfecto. Acá tenemos nuestro edificio. ¿Qué más podemos hacer? Resulta que los otros 4 edificios son los otros 4 techos, otros 3 más bien, son relativamente iguales. Entonces, para ahorrar trabajo, podemos copiar, seleccionar, dar control C. Y acá nos aparece esta opción. Entonces podemos dar clic en este botón y sacar un objeto igual. Si ustedes notan, PVSol no me permite montar este techo sobre el otro. Obviamente no tiene sentido. Entonces me lo deja exactamente en el límite detrás del otro. Bien, lo ubicamos. Perfecto. Y así, pues vamos a hacer los otros edificios. Obviamente podría hacerse un poco más estricto y hacer el rectángulo para cada uno de los tejados. Pero bueno, la idea es que ustedes sepan cómo funciona la herramienta, ¿no? Ya si ustedes quieren pues, experimentar por su parte, es mucho mejor. O sea, la mejor forma de aprender es con la herramienta, evaluando todas las capacidades, dedicándole tiempo. Y acá tenemos nuestro cuarto techo. ¿Listo? Bien. ¿Qué sigue ahí? Ahí está nuestro edificio. Pero resulta que la parte más importante o bueno, considero yo, ¿no? Desde mi criterio personal, que la parte más importante de tener un software de simulación como estos es poder evaluar el sombreado, poder evaluar cómo se comporta la trayectoria solar o cómo se afectan nuestra instalación debido a todos los objetos que tiene alrededor. Si tuviéramos más tiempo, podríamos incluso crear todos estos objetos, todos esos tejados, todas estas plazas, todos estos árboles. Por el momento, vamos a solamente a crear estos 2 objetos que les decía, este árbol que es bastante grande y la torre. Entonces hacemos clic aquí en este figurita en árbol y arrastramos un árbol. ¿Sí? Obviamente parece que el árbol no es tan parecido. Entonces damos clic derecho, modificar. Y aquí podemos configurar nuestro árbol. Entonces vamos a decir que nuestro árbol tiene una altura de 18 metros, ¿sí? Que la copa tiene, la altura de la copa debe ser 13 metros y el diámetro, ustedes ven el árbol es bastante frondoso, unos 13 metros. ¿Listo? Y acá está nuestro árbol. Y para la torre, damos clic aquí y traemos este objeto. Colocamos donde comienza la sombra. Hacemos clic derecho, igualmente, modificar. Diámetro de la base, 2 metros, si mal no recuerdo, ese es el diámetro. La parte superior sigue siendo 2 metros, la parte de arriba tiene unas estaciones meteorológicas y una altura de 30 metros. Una torre bastante grande.
También podríamos cambiarle la textura a la torre. Aquí abajo en cambiar texturas y podemos ponerle el material que querramos, ¿sí? Esa torre es de aluminio, entonces podríamos pues, ponerla toda plateada si queremos. Esto igualmente se puede hacer con los techos. Podemos poner ladrillos, podemos poner cemento, tejas. Y bien, vamos a volver al terreno. Y perfecto. ¿Qué podemos hacer acá inicialmente? Tal como tenemos estas imágenes. Hay una parte que me gusta bastante, que es mirar cómo se comporta la sombra previo a colocar los módulos fotovoltaicos. De esta forma podemos saber cuál techo nos sirve más. Entonces podemos ir acá a la parte superior, donde está este sol, y vamos a hacer una animación, un video de cómo se comporta la trayectoria solar sobre nuestro edificio. Vamos a dar clic aquí en animación y aparece este cuadro de diálogo. Acá podemos configurar cuándo queremos que inicie. Entonces vamos a comenzar el 1 de enero y vamos a estudiar los 3 primeros meses hasta el 22 de marzo. Y damos clic en inicio. Acá aumentamos un poquito la velocidad y nos muestra cómo se comporta la sombra durante el día. Y desde que amanece hasta que anochece. Bien, si notamos la torre y el árbol afectan un poco el último techo. Acá se puede ver la sombra que genera el techo aledaño sobre sus vecinos. Pero una cosa interesante es, sabemos que la trayectoria del Sol cambia durante el año. Entonces, si lo volvemos a hacer, pero vámonos para la mitad del año. Fecha final en septiembre, fecha inicial en 28 de junio. Y arrancamos. Y si ustedes notan, la sombra cambió totalmente. Pues no totalmente, pero la trayectoria es diferente. Ahora la sombra de la torre y el árbol pasan directamente sobre estas dos secciones. ¿Sí? Alcanza a afectar esta, pero afecta más que todo estas dos primeras, en las mañanas. ¿Sí? ¿Cómo será a final de año? Pues podemos verlo también. Vamos para el 6 de diciembre. Arrancando, puede ser en octubre. Y miramos. ¿Sí? En esta época del año ahora se afecta. Es el último techo con la sombra de la torre y del árbol. Bien, estos análisis son interesantes. Ya de esta forma, el diseñador puede utilizar su criterio para saber cómo debe ubicar los módulos fotovoltaicos. Bien, tal como hicimos en la primera parte de PVSol, la interfaz de visualización 3D también va por etapas. Ahora vamos a vista del objeto. Bien, entonces acá podemos agregar detalles sobre la figura, lo que les decía, árboles, zonas prohibidas y demás. Y vamos a dar clic sobre la primera y dar clic en activar. ¿Sí? Tenemos acá nuestro tejado. ¿Qué podemos hacer? Podemos definir unos bordes de seguridad, por ejemplo. Entonces, damos clic aquí y podemos definir que una distancia de seguridad para que no se puedan colocar módulos fotovoltaicos muy cerca de los bordes, por ejemplo. ¿Sí? Podemos ponerle 30 centímetros. ¿Sí? Ya esto obedece al criterio del diseñador o lo que exija la persona, la dueña el dueño del edificio, por ejemplo, en este caso, de pronto la universidad, las disposiciones de seguridad de la universidad dirían cuáles las distancias mínimas correctas. Y acá tenemos tenemos un borde de 30 centímetros donde no podemos construir nada, no podemos colocar módulos fotovoltaicos ni nada parecido. ¿Qué más podemos hacer? Podemos colocar corredores para hacer mantenimiento con este objeto. Colocamos aquí en el borde. Damos clic derecho, modificar, y un corredor que atraviese totalmente el techo. Puede ser para mantenimiento o cosas así por el estilo, para cableado y demás. Un corredor de 50 centímetros puede ser. Y lo podemos copiar, tal como copiamos los edificios.
y hacer 2 corredores. Bien, ahí tenemos nuestros corredores para nuestro objeto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos colocar diferentes tipos de detalles, podemos colocar ventanas, cornisas, puertas, chimeneas, otros pedazos de muros que hayan dentro del mismo tejado. Por ejemplo, las barandas, si fueran de cemento, de ladrillos, podríamos colocarlas. O también estructuras de madera, ¿sí? Diferentes tipos de estructuras de madera que estén en el techo. Pasamos a la siguiente etapa, distribución de módulos. Aquí lo primero que vamos a hacer es seleccionar un módulo fotovoltaico. Entonces vamos a ingresar por primera vez a las bases de datos de componentes. PVSol trabaja con bases de datos de muchos fabricantes. Entonces, los fabricantes incluyen en las bases de datos de PVSol día a día los equipos que ellos van fabricando. Obviamente ellos están interesados en que las personas puedan simular con sus equipos. Y acá tenemos una biblioteca o una base de datos grande con diferentes marcas de módulos fotovoltaicos, ¿sí? De diferentes procedencias, de diferentes calidades, diferentes tecnologías también. Y para este caso hay una base de datos que es de ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver qué ejemplos tienen. Son módulos fotovoltaicos genéricos. Y tenemos monocristalinos de teluro de cadmio, amorfos, policristalinos, monocristalinos. Incluso hay módulos bifaciales. Vamos a escoger los de 300 vatios monocristalinos. Nos clic en aceptar. Y para colocar los módulos, entonces podemos colocarlos aquí, acá donde dice crear formación de módulos, podemos colocarlos uno por uno, ¿sí? En nuestro edificio, en nuestro tejado, ¿sí? Esa es una opción. O también, pues podemos decirle más bien al programa que coloque la mayor cantidad de módulos fotovoltaicos posible. Entonces damos clic en ocupar, le damos las dimensiones mínimas, la separación mínima entre módulos, en su borde horizontal, en su borde vertical, y damos clic en OK. Bien, acá podemos ver que tenemos 75 módulos, ¿sí? Para un total de 22.5 kilovatios pico. Perfecto. Cabrían más módulos fotovoltaicos, obviamente, si estas zonas no estuvieran, no estuvieran disponibles, ¿sí? O más bien, si esta zona del tejado estuviera disponible, habría posibilidad de colocar más módulos. Pero bueno, para nuestro ejemplo está bien. Tenemos 75 módulos monocristalinos. Podemos colocarlos también acostados. Podemos colocarlos de esta manera. Le damos clic acá en este botón. Podemos colocar los módulos fotovoltaicos eh, sobre su lado horizontal. ¿Sí? También cabe esa posibilidad. ¿Sí? Pero bueno, en este caso vamos a utilizar los verticales. Hay otra forma de colocar los módulos que es mediante este botón, alzar. Y en este caso es un poco más, no es tan automatizado, sino que el usuario debe escoger, seleccionar exactamente la zona donde quiere que estén sus módulos fotovoltaicos. ¿Sí? Él puede decidir si hasta el borde o uno menos o dos menos. Bien, ya tenemos acá nuestra instalación. Vamos otra vez a superficie libre. Y vamos a colocar módulos fotovoltaicos en este segundo techo. ¿Cuál me interesa acá sobre este segundo techo? Ver cómo se comporta la sombra de esta parte inferior. Entonces vamos a darle clic en derecho, volver al terreno, clic derecho, activar. Y ahora solamente sobre este techo, el segundo, vamos a darle clic y vamos a activar este techo. Bien, acá vamos otra vez a distribución de módulos y vamos a colocar módulos fotovoltaicos aquí sobre esta zona. Vamos a colocar igualmente una zona prohibida. Vamos a llevarla hasta el otro borde.
Y vamos a colocarle igualmente 50 centímetros. ¿Qué más vamos a poner para que tratar que todos los techos sean iguales? Vamos a ponerle igual 30 centímetros con respecto al borde. Listo, perfecto. Y de igual manera, vamos a ir a distribución de módulos y ocupar. Bien, acá tenemos nuestros primeros ejercicios de optimización. Resulta que hay una fila de módulos muy pegada a este techo, ¿sí? Lo más probable es que este techo haga un sombreado, eh, afecte esta línea de módulos durante el año. Es muy probable. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para evaluar? Para evaluar esa condición, vamos a dar clic aquí, donde aparece este logo como verde con una chimenea. Y de esta forma se calculan las sombras para este arreglo de módulos fotovoltaicos. ¿Sí? Efectivamente, podemos ver que esta fila, la primera fila inferior, va a estar sombreada durante un 23,5% del tiempo en el año. Sí, casi una cuarta parte del año va a estar sombreada del tiempo en el año. Entonces, pues ahí podríamos pensar, ¿no? Si nos conviene, de verdad que nos conviene hacer eso, o si mejor no vale la pena colocar esa fila, ¿sí? Y podríamos eliminarla, ¿sí? De esta forma podríamos optimizar nuestra instalación y puede ser reducir costos, puede ser que esta fila inferior, ¿sí? Produzca un poco más de energía, pero el costo-beneficio ya no lo justifica. Vamos a volver a superficie libre y en este último techo, en el tercer techo, vamos a hacer una variación. Vamos a utilizar módulos fotovoltaicos con soportes, ¿sí? Entonces eso puede ser una ventaja debido a que los soportes levantan los módulos un poco más. De esta forma podríamos evitar la sombra de este borde, ¿no? Teniendo los módulos un poco más altos. Si tuviéramos un techo plano, obviamente los soportes nos darían la inclinación. Entonces vamos a soporte de módulos, vamos a clic aquí y podemos utilizar módulos en orientación del montaje, ¿sí? Es decir, con una inclinación en la misma inclinación del techo, o pues también lo podemos definir eh, montajes orientados al este o al oeste, ¿sí? Para módulos fotovoltaicos que están eh, perpendiculares entre ellos, un módulo perpendicular al otro para apuntar al este o al oeste, o incluso montajes de módulos fotovoltaicos en las paredes, estilo como capuchas auxiliares o estructuras auxiliares pegadas a las paredes, ¿sí? Orientación del montaje en fachada. Vamos a utilizar orientación del montaje. Si ustedes recuerdan, este techo tiene una inclinación de 30%, es bastante, entonces no vamos a agregarle 15% más de inclinación, vamos a dejarlo paralelo al techo, pero un poco más levantado, ¿sí? Entonces en este caso, altura del borde inferior, bueno, vamos a ser un poco exagerados, vamos a decirle que se levante 50 centímetros, ¿sí? Solamente con ánimo demostrativo. Y vamos a dar clic en OK. Listo, vamos a utilizar esta herramienta. Los módulos se disponen de la misma forma, los módulos con soportes, como se dispusieron los módulos sencillos. Vamos a clic en alzar, distancia entre líneas de montaje, 1 metro, ¿sí? Para que los módulos no se hagan sombra entre ellos, aunque estos como estarán paralelos, podríamos reducir un poco esta distancia, pero vamos a dar clic en OK. Y vamos a agregar dos filas de 25 módulos cada una, ¿sí? Y acá tenemos nuestros módulos. Si alcanzan a ver la sombra, estos módulos están levantados del techo. Vamos a verlo por la parte lateral. Mejor así. Si notan, acá ya están los soportes, ¿sí? Soportes genéricos, obviamente,
pero pues se puede colocar exactamente la inclinación de nuestros módulos fotovoltaicos y obviamente eso tendrá efecto en la producción de energía. Bien, entonces tenemos nuestras tres zonas de módulos fotovoltaicos. ¿Qué más seguiría acá? Pues vamos a conectar los módulos. Vamos a la siguiente opción. Bueno, pero antes vamos a ver si nuestra idea funcionó. Vamos a calcular las sombras para esta zona, para esta región. Y sí, pues vemos que el sombreado se reduce. Obviamente sigue estando presente el sombreado. Si recuerdan el video que vimos, este árbol y la torre de todas maneras pasan por encima de la instalación muchas veces. ¿Sí? Entonces aquí ya con los módulos vamos a volver a hacer el video. Y si recuerdan, de todas maneras, la torre y el árbol para el comienzo del año no pasan por ahí, pero pues si recuerdan en abril, yo creo que sí, ya empieza a haber sombreado por parte del árbol en las mañanas. Y en agosto, este árbol hace sombra sobre nuestro tercer techo. Bien, todas estas, como les decía al principio, son herramientas para que el diseñador tenga en cuenta de qué forma puede optimizar su instalación, ¿sí? De qué forma puede mejorar la producción de energía teniendo en cuenta las sombras. Bien, vamos a ir a conexión de módulos. Y aquí vamos a conectar todos los módulos fotovoltaicos a los equipos, en este caso a los inversores. Vamos a dar clic acá en este logo, en este botón. Y nuevamente vamos a averiguar en las bases de datos de equipos que tenemos disponible. Entonces, nosotros podemos hacer 3 instalaciones por separado, o sea que ningún módulo de esta superficie esté conectado con otro de esta superficie o de esta, o también podríamos hacerlo una sola superficie. Y podemos seleccionarlas, darle control sostenido, seleccionar las 3 superficies y darle clic en conexionar conjuntamente las superficies fotovoltaicas. ¿Sí? Acá tenemos una gran superficie que es la suma de los 3 tejados que tenemos disponibles. ¿Sí? Eso puede ser una opción. O también, bueno, vamos a dejarlas por separado en esta ocasión. ¿Sí? Las 3 superficies por separado. Ahora vamos acá a esta parte propuesta de interconexión y vamos a darle clic en selección. Bueno, PVSol puede funcionar como un sistema de verificación. Entonces quiere decir que el diseñador ya tiene su diseño. Él ya hizo todo el dimensionamiento a mano con, con otros equipos y él puede probarlo acá. ¿Sí? Simplemente decir, yo los hice con esta marca de inversores, escogí este inversor y simula todo su proyecto para ver qué resultados le da, ¿no? Pero eso le puede decir, es adecuado o algún inversor va a estar saturado y puede que se dañe, puede generar un riesgo, o el inversor va a estar subdimensionado, va a estar funcionando muy por debajo de su capacidad nominal. Y obviamente la curva del inversor posiblemente en ese punto no sea favorable. Eso puede pasar. O en el otro caso, PVSol puede ayudarnos también con el diseño. En este caso vamos a volver a tomar nuestra base de datos de ejemplo y vamos a escoger todos. Vamos a seleccionar todos los inversores que hay en la biblioteca de ejemplo. Si ustedes notan, acá hay un inversor en letra verde con mi nombre. Este es un inversor creado por mí para un diseño. Otros también se pueden crear sus propios componentes. Si algún componente de alguna marca con la que estén trabajando no está disponible, se puede crear acá basado en su hoja de datos. Se pueden colocar
sus características nominales y se puede generar un objeto nuevo. En nuestra página web hay un instructivo para poder generar inversores, por ejemplo, para sistemas fotovoltaicos aislados de la red. Y bueno, continuando, seleccionamos todos los inversores y damos clic en seleccionar. Bien, entonces simplemente le vamos a decir a PVSol que entre todos esos inversores busque la mejor propuesta. Vamos a clic acá en el botón y él nos da esta propuesta. La mejor propuesta, según él, son 3 inversores de 5.1 kilovatios con esta configuración. 3 seguidores del punto de máxima potencia, 7 módulos en un seguidor, 6 en el otro y 6 en el otro. Y otro, un inversor por separado con los 3 seguidores del punto de máxima potencia equilibrados, ¿no? Con 6 módulos en cada línea. Esa es una opción para él. ¿Qué más podríamos hacer acá? Vamos a dar clic en seleccionar conexión. Y acá podemos evaluar cuál es el rendimiento o el punto de desempeño de cada una de las propuestas de conexión. Hay varias propuestas, ¿no? Esta fue la que nos dijo él, que era la óptima, pero hay otras propuestas, ¿no? Se pueden también utilizar muchos inversores de 3.4, ¿sí? O inversores de 3.4 y de 5.1 kilovatios, o inversores de 1.7, y acá podemos ver cuál es la óptima, ¿sí? La conexión óptima es esta, que da una eficiencia del 78%. Bien, vamos a conectar la segunda. Ya le dimos las reglas de selección, solamente vamos a pedirle que lo calcule y nos permite esto. En la parte inferior, ustedes pueden encontrar unas advertencias. Entonces eh, acá simplemente nos está diciendo que la conexión 3 no tiene módulos conectados, ¿sí? Pues no hemos llegado hasta allá. Entonces acá van apareciendo muchas observaciones. Si la conexión fuera incorrecta, aparecería una señal roja diciendo que algo está mal, ¿no? Podríamos decir acá que no son 7, sino 17. Y ya no funciona, ¿sí? Ya nos exige que hay que comprobar la instalación porque no está funcionando. ¿Sí? Entonces, conexión 2, inversor 1, la potencia máxima del seguidor es 2.9 kilovatios y yo le estoy colocando a 5.1. Obviamente no va a funcionar. Entonces, vamos a dejarlo como estaba. Y conectamos la tercera. Bien, vamos a clic en aceptar y tenemos acá nuestro sistema fotovoltaico conectado. Vamos a ir al inversor 1 o a la zona 1. Estos colores significa la conexión por cada seguidor de punto de máxima potencia. Entonces esto es un string en serie separado de este naranja, separado de este que es un poquito más amarillito, de este verde. Todos son independientes. Bien, ahí podemos hacer otro tipo de consideraciones. Entonces tenemos en cuenta que el norte, si no estoy mal, vamos a volver a la superficie, el norte queda allá. Entonces el sol va a salir en esta dirección y va a tener aproximadamente esta trayectoria. Podríamos ver la conexión de módulos y pensar, sí, posiblemente si el sol sale por este lado, pues va a ir iluminando los módulos en este sentido y puede que tenga sentido conectarlos de esta manera. Si no estoy a gusto con esta conexión, también puedo cambiarla. Aquí en la parte inferior, voy a darle clic en horizontal y la conexión cambia. Ahora los conecta de esta forma, de forma lineal. ¿Sí? Si yo quisiera también cambiar un módulo a mano, también lo podría hacer. Entonces podría, por ejemplo, cambiar este verde, conectarlo acá, cambiar este amarillo, conectarlo acá, y podría hacer estos cambios manualmente. Por ejemplo, para evaluar el sombreado. Vamos a ver nuestro segundo sistema, este. Bien, si ustedes recuerdan, vamos a hacer el cálculo del sombreado. Vamos a hacer el cálculo del sombreado y ver cómo están conectados y lo óptimo sería ajustar el cableado para
que los módulos fotovoltaicos tengan las mismas condiciones de sombreado, en promedio, ¿no? Generalmente. No parece muy buena idea conectar este módulo sombreado de 0.2% con este de 6.8. ¿Sí? Este módulo de 6.8 va a obligar a este módulo a trabajar en una condición peor, ¿sí? Una condición de generación mucho menor, debido a que están en serie, ¿sí? Entonces la corriente se va limitada por el módulo sombreado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a ver las conexiones, a ver cómo están. Vamos a poner el porcentaje de sombreado. Bien, eso. Y acá tenemos las conexiones y el porcentaje de sombreado. Si ustedes notan, efectivamente estos de arriba están conectados con estos. No parece muy buena idea. Podríamos cambiar el cableado, hacerlo horizontal. Listo, ahora todos los de 6.8 están conectados entre ellos. Todos los de 6. Todos anaranjados tienen el mismo sombreado. Estos. Y los que tienen mejor rendimiento, que están menos sombreados, estarían en otras conexiones. Este podríamos cambiarlo, por ejemplo, por este de acá. Bien, puede ser una opción. Este por este. Y de esta forma se puede ir optimizando la instalación para que la conexión sea mucho mejor teniendo en cuenta el sombreado. Podemos ir al sistema número 3 y bien, este está igual, cableado de forma vertical. Podemos cambiarlo a horizontal y hay otros tipos de conexión, pero en este caso no se puede ver muy bien. Meandro significa conexión en zigzag, entonces la conexión sería así. O en este caso es sencillo que la conexión se hace así, de forma lineal. Bien. Con esto ya tenemos conectados nuestros módulos. Podemos ir al plan de cableado. Ahora, ¿qué es el plan de cableado? Simplemente, efectivamente, por dónde van a cruzar los cables. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de conexión. Tenemos los módulos fotovoltaicos conectados de esta forma. Si ustedes recuerdan, yo cambié este módulo para acá. Por eso es que aparece este cable larguísimo. ¿Sí? Vamos a ver cómo está en el sistema 2. Igual, todos los módulos que cambié, el cableado se modifica. Obviamente, esto lo podemos arreglar. Nosotros podríamos cambiar este cableado. Obviamente, sería bueno cambiar este módulo para allá. Vamos a ver cuál está mejor. Aquí vamos a atender este cableado. Por ejemplo, no queremos que haya este cruce de este cable, este cruce tan largo. Lo que podemos hacer es seleccionarlo, darle clic derecho y eliminar. Vamos a eliminar ese cableado. Bien. No vamos a cambiar el módulo, vamos a dejarlo ahí quietico, pero sí podemos cambiar el cable. Entonces vamos a decirle que arranque aquí, en el centro, cable acá, venga acá, aquí, aquí, y tenemos los dos terminales disponibles, los dos terminales cercanos. Obviamente la mejor opción sería traer este módulo para aquí, pero en el momento no lo vamos a hacer por tiempo. ¿Qué más podemos hacer acá? Ese cable quedó tenaz. Podemos agregar, podemos agregar otro tipo de conexiones, por ejemplo, pasacables. Entonces aquí voy a colocar un pasacables en la parte inferior. Voy a poner uno aquí, otro acá. Vamos a poner uno por acá en el centro. Este por acá en el centro. Bueno, y este acá, este lado. ¿Qué podríamos hacer ahí? Podemos enviar por esos pasacables, bueno, literalmente los cables hacia el primer piso. Si los equipos están en la parte inferior, en el piso siguiente, podemos hacer clic derecho, realizar cableado con pasacables número 1. Y todos los cables del inversor número 1 se van por el pasacables, por este pasacables, el 1. ¿Sí? Podemos hacerlo de esa manera. O podríamos enviarlo por inversores. Entonces el inversor número 2 no queremos que pase por acá, sino que vaya al pasacable número 2. ¿Sí? Entonces ya no van a este, sino se van a terminar a conectar con este. Y de la misma forma, es el inversor 3, el inversor 4, que son uno de los que está arriba. Vamos a hacer el cableado con el pasacable número 3.
Bien, de esa forma se pueden organizar los cables también de mejor forma. Bien, y listo, con eso terminamos la parte 3D. Vamos a dar clic en esta casita acá arriba. Vamos que ya estamos un poco cortos de tiempo. Y vamos a guardar todo lo que hicimos. En aplicarse los datos, sí, claro, lo que trabajamos. Listo. Ya, ya cargo los datos. Determinar el sombreado, sí, obviamente. Listo. Bien, acá tenemos nuestro edificio, nuestros módulos, superficie, tenemos 200 módulos para una potencia instalada de 60 kilovatios pico. Vamos a ir a la selección del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, tal elegimos los inversores, elegimos los módulos, y de igual manera, hay varias marcas disponibles. Otra vez vamos a utilizar la base de datos de ejemplo. Vamos a escoger este, puede ser, de 22 kilovatios, un vehículo eléctrico. Y acá vemos, según, estos son los datos del vehículo, es sus datos nominales, cuál es su autonomía, la capacidad de la batería, el número de asientos, de plazas, la potencia del motor. Y acá en estación de carga podemos configurar carga de modo estándar o carga optimizada para módulos fotovoltaicos. ¿Qué significa eso? Estándar quiere decir que el carro se carga en cualquier momento. Apenas se conecte, se enchufe al toma corriente, él se va a cargar sin importar la hora. O optimizado para fotovoltaicos. En este caso, el vehículo eléctrico se va a cargar en los horarios o en los momentos de mayor producción fotovoltaica. Esto priorizando la carga del vehículo con energía fotovoltaica y no con energía de la red. ¿Sí? En este caso el vehículo si se conecta en las noches, obviamente se va a cargar desde la red, pero en este caso si se conecta en las noches no se cargará sino hasta el día siguiente cuando haya energía solar y pueda cargarse de esta fuente. Obviamente, si el cargo está supremamente descargado en condición crítica, se va a cargar del sistema fotovoltaico o de la red, sin importar. Vamos a colocar optimizado para fotovoltaicos. Un rango deseado por semana de 350 kilómetros, puede ser. El uso del vehículo, 50 kilómetros diarios más o menos. Y estas son las horas en las cuales el carro va a estar conectado a la estación de carga. ¿Sí? En estos horarios, el sistema debe buscar los momentos óptimos para cargarlo. ¿Sí? Por día, el sábado, el domingo. ¿Listo? Perfecto. Y vamos a ir a esta etapa, que en esta etapa se ajustan las pérdidas de los conductores. Se puede asignar una pérdida general, pues podríamos decir simplemente que le asignamos una pérdida del 3% a los conductores y continuamos adelante, o lo podemos hacer en detalle. En detalle significa que a cada tramo de conductor vamos a pedirle al programa que nos calcule cuál sería el conductor apropiado para permitir que las pérdidas estén por debajo del 1%. ¿Sí? Entonces, no sé si me hice entender. Vamos a ir por etapas. Entonces, aquí el cableado verde es el cableado de los módulos. Vamos a la parte inferior. Los módulos. No se sabe qué distancia tiene. Eso sí ya lo tenemos que definir nosotros. Vamos a decir que tiene una distancia de 10 metros. Bien. Y vamos a pedirle que nos lo calcule en conductor de aluminio. Entonces, cuando hacemos clic en este botón, lo que hacemos es preguntarle al programa cuál sería el área de sección transversal que mejor se ajusta
para mantener las pérdidas por debajo del 1% y teniendo en cuenta la corriente que va a pasar por estos conductores. En conductor de cobre tendríamos la misma área de sección transversal, conductor de aluminio. Bien. Y también podríamos agregar protecciones, ¿sí? Obviamente símbolos de protecciones para el diagrama unifilar. Obviamente el diseñador debe utilizar sus criterios para saber cuál protección debe haber en cada lugar, ¿sí? De qué tamaño, de qué capacidad. Entonces podríamos colocar podemos colocar un sistema de protección para sobretensiones, por ejemplo, para aterrizar los módulos. Puede ser. Y todo eso lo estamos haciendo de modo demostrativo. Podemos colocar un sistema de conexión, de desconexión rápida, ¿sí? Aquí en la parte de los módulos, un sistema de desconexión rápida, podríamos colocar fusibles, ¿sí? Y cada elemento que van agregando va apareciendo en el diagrama unifilar. Pueden colocar incluso señas de cuál es el tipo de protección que están colocando, ¿sí? Estos son solamente de modo demostrativo, como les estoy diciendo. Puede ser una protección de sobretensiones, puede ser. Bien, y así lo podemos hacer con cada uno de los tramos de conductor. Por ejemplo, si vamos a los cables de salida del inversor, la línea naranja, ¿dónde está la línea naranja? Aquí, acá podemos asignar 10 metros también. Si ustedes notan, acá el conductor posiblemente sea mucho más grueso, 6 milímetros cuadrados, porque retiene la corriente de todos los arreglos, de todos los módulos fotovoltaicos concentrada en este punto. ¿Sí? De esta forma podemos utilizar la herramienta para tener una idea de cuál conductor se debería utilizar en cada parte. Obviamente esto hay que verificarlo con los códigos y las reglas de cada país, los reglamentos técnicos. Y continuamos al siguiente paso. Aquí ya tenemos el listado de piezas, tenemos el diagrama unifilar, obviamente nos faltó completarlo con todo el resto. Tenemos el diagrama de los módulos fotovoltaicos, dónde se van a colocar cada uno de los módulos, cómo van a hacer el cableado, ¿sí? Omitiendo este cable, cómo se realizará el cableado y el listado de piezas que necesito para todo el proyecto. ¿Sí? Si logro colocar todas las piezas, todos los componentes, pues acá podría hacer un inventario mucho más ajustado. Bien. Y vamos a la parte económica. ¿Qué podemos hacer acá? Obviamente meter todas las condiciones, todas las reglas mediante las cuales se va a hacer análisis económico. Entonces puedo dar clic aquí en editar, el número de años en el que vamos a hacer el análisis, el interés del capital, podría ser, ¿no? La inflación, ¿sí? O el porcentaje de aumento del IPC para Colombia. ¿Qué más podríamos hacer? Le damos clic en siguiente. Acá podemos hacer, pues ser tan detallados como querramos. Inversiones amortizables. ¿Cuánto es el costo por kilovatio? Entonces acá podríamos colocar en pesos. Bueno, voy a colocar un valor, pero no me castiguen. 4 millones de pesos por kilovatio pico instalado. Es solamente un ejemplo. Podríamos colocar otro tipo de pagos, costos anuales de operación, costos anuales de mantenimiento, pérdidas y factor de cambio de los precios. Por ejemplo, si hay que comprar nuevos componentes, por ejemplo, para sistemas fotovoltaicos aislados, es importante saber que las baterías tienen una vida útil corta. En financiación, si tenemos crédito, tenemos muchos créditos, ¿cómo los vamos a pagar? Y en impuestos, sí, obviamente teniendo un diseño un poco más estricto, viendo exactamente cuáles son los impuestos que regulan la operación en cada paso. ¿Listo? Vamos a darle clic aquí en cerrar. Y aquí, en la parte de abajo, tarifas de inyección aplicadas. Nosotros pensamos inyectar la energía a la red. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a quitar estas, que son unas reglas para Alemania. Y vamos a añadir un sistema de reglas para Colombia. Estas tarifas de inyección las creamos nosotros acá en Solsta.
Es con el ánimo demostrativo también. Las tarifas pueden ser creadas por ustedes mismos y pueden ser tan detalladas como quieran. Pueden ponerle un límite a cada uno de los rangos de energía entregada a la red, por ejemplo, puede ser. En este caso, solamente tenemos un valor de remuneración por inyección y un valor de pago por consumo propio. ¿Sí? Solamente tenemos estos dos valores. Vamos a aceptar. Damos clic en seleccionar. Y con esto, bueno, vamos a tener un análisis financiero, pero como les decía, entre más detallistas sean, el análisis va a ser mucho mejor. Damos clic en siguiente y hacemos el cálculo de todo el proyecto. Hay diferentes tipos de resolución. En opciones de proyecto se puede cambiar la rigurosidad de la simulación. En este momento la rigurosidad que yo tengo es de 30 minutos, pasos de 30 minutos, pero la simulación se puede dejar con una resolución de minuto a minuto. Obviamente, esta simulación se demora mucho más, se puede demorar 2 o 3 minutos cargando obviamente todo un año, minuto a minuto, y pues en este caso no lo utilicé. Bueno, acá tenemos ya unos valores, rentabilidad del activo, cuánta energía se ahorró en el año, la energía generada, 71.9 kilovatios al año, el rendimiento anual específico, coeficiente de rendimiento 80.6. Acá tenemos la energía generada, franjas amarillas, la energía consumida en azul. ¿Qué más es importante? Podemos ver el gráfico de flujo de energía. Acá se ve un poco pequeño, vamos a verlo. Más adelante lo vemos en el informe. Acá podemos ver que el sistema fotovoltaico generó 71.9, 71.000 kilovatios hora, ¿sí? 71 megavatios hora, de los cuales entregó 66.4, 66.400 a la red, pero el sistema consumió 2.500 de la red, ¿sí? La carga consumió 2.500 de la red, consumió 2.400 del sistema fotovoltaico y el vehículo consumió 2.933 y no entregó. No entregó nada a la carga porque precisamente solamente lo configuramos como una carga pasiva. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Rendimiento por superficie, ¿sí? ¿Cuánto es la energía generada por cada uno de los tejados? Y recuerden, el tejado número 3 tenía menos módulos, 15 kilovatios pico. Las gráficas de consumo, de generación y consumo, utilización de la energía fotovoltaica, ¿sí? ¿Qué fue lo que más consumió? Entonces, casi toda la energía fue para inyección a la red. El consumo propio fue muy bajo, ¿sí? El sistema era mucho más grande que lo que se consume. ¿Qué más tendremos por acá? La radiación solar disponible, ¿sí? Radiación solar sobre la horizontal y radiación solar sobre el plano inclinado, sería la curva verde. Aquí, bueno, tenemos la energía fotovoltaica durante el periodo de observación. Esto no parece tan normal, porque en el tiempo los módulos fotovoltaicos tienen una degradación, pero eso lo podemos ajustar. Otra vez en la interfaz 3D, podemos ir acá a degradación de módulos. Normalmente en 25 años, vamos a hacer un ejemplo, el 85% puede ser. Vamos a colocarlo igual en todas. ¿Sí? Los módulos fotovoltaicos por su naturaleza tienen una degradación en el tiempo. ¿Listo? Bien. Y volvemos otra vez a los cálculos. Y obviamente la energía fotovoltaica inicialmente generó más de 70 megavatios hora, pero a medida que va pasando el tiempo, en el año número 20 ya está muy cerca a 62, 64 megavatios hora, y por la degradación de los módulos. Temperatura en superficie, estado de carga del vehículo, ¿sí? Esto es cómo se comportó el estado de carga durante el año.
Obviamente, seguramente si no estuviera conectado a la red en un sistema no con vehículo eléctrico, sino con baterías, por ejemplo, un sistema fotovoltaico aislado, esta curva sería de gran importancia para saber cómo están cargadas nuestras baterías en el tiempo. Si hay estaciones o si hay periodo de lluvias, hasta dónde es el límite de descarga de la batería. Y tenemos balances energéticos, balance de pérdidas, energía generada, energía eh, que se gastó en cada una de las etapas, conexiones de los inversores, conexiones de los módulos. Eh, que tenemos acá en los diodos, en, por luz, energía solar débil también, tiene algunas pérdidas. Y la evaluación económica. ¿Sí? Esa es la parte que más le interesa al cliente o el inversionista del proyecto. ¿Cuánto fue toda la inversión? 240 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cuánto se remuneró el primer año? En el primer año se recibieron 31.8 millones de pesos. ¿Sí? Y acá está el flujo de caja año tras año. ¿Sí? Y pues esta figura es una figura muy interesante, que es exactamente cuándo se produce el retorno de la inversión. Entonces, recuerden que este es un ejemplo demostrativo. No, no sé si exactamente el retorno sea en los 10 años, pero para nuestro ejemplo demostrativo, que lo hicimos rápidamente, nuestro proyecto tuvo retorno a los 10 años y empezó a generar ganancias a partir de ahí. Evaluación de los costes de la energía eléctrica y demás. Y para finalizar, toda esta información que les mostré acá se puede imprimir o se puede generar en un informe, un documento. Como les decía a ustedes, entre más detallistas fueron anteriormente, toda la información del informe va a estar más completa. Entonces tenemos un informe, obviamente acá están los datos de nosotros, donde tenemos la licencia del programa, cómo le llamamos al proyecto, una fotografía para mostrarle al cliente cómo quedaría su instalación, cuáles fueron los datos climáticos que utilizamos. Esto es interesante para los bancos que quieren mirar con qué información estamos trabajando, ¿sí? Con cuáles datos de radiación realizamos la simulación y si ellos creen también en esas bases de datos. El diagrama unifilar, todo lo que les había mostrado anteriormente, el rendimiento específico de la instalación, emisiones de dióxido de carbono evitadas, 33.800 kilogramos al año. La evaluación económica, como les decía, 240 millones de inversión inicial, el tiempo de retorno o la duración de la amortización, 9.3 años. ¿Bien? Y toda la información que les había mostrado anteriormente, fotografías del techo por superficie, eh, línea del horizonte del sombreado, conexiones del inversor, qué conexiones se hicieron, de qué manera se conectaron los módulos fotovoltaicos, el rendimiento del vehículo, ¿sí? Y esta gráfica que no la pudimos ver muy bien anteriormente, acá la podemos hacer un zoom. Lo que les decía, cuánta energía generó, cuánta energía consumió la carga, cuánto consumió los inversores en el estado de stand-by, cuánto consumió el vehículo, ¿sí? Cuántos kilómetros recorridos con la energía cargada del sistema y cuánto se le entregó a la red. ¿Sí? Este es el informe, el reporte del cliente con todas las gráficas que les había mostrado anteriormente. Pero se pueden generar dos informes. Este es el informe del cliente un poco más simplificado. Se puede simplificar mucho más si ustedes quieren. Se le pueden quitar partes o no. Y también hay otro que es documentación. La documentación es el reporte grueso o el reporte completo del proyecto, donde pues, está toda la información del diseñador. Sí, este ya es un informe más para la empresa diseñadora, para saber exactamente quién es su cliente, cómo contactarlo, y tiene información mucho más detallada sobre las pérdidas, sobre el rendimiento por cada uno de los módulos, pérdidas por sombreado, cuáles son las bases de datos o los modelos de análisis de la radiación, por ejemplo. Acá aparecen en este informe, en el informe anterior no, si recuerdan. Cómo se comportó la degradación de los módulos, ¿sí?
también comparte información de la que se mostró anteriormente en el informe del cliente, las conexiones de los inversores, obviamente, cuáles son los datos de conexión a la red de corriente alterna, ¿sí? Nuevamente el diagrama de flujo de energía y tiene todas las gráficas disponibles. Entonces este, por ejemplo, balance energético en instalación fotovoltaica, este no le interesa tanto al cliente, pero al ingeniero o el diseñador que está al frente del proyecto sí le interesa bastante. Y al final encontramos toda la información sobre las hojas de datos de los equipos, las hojas de datos de los módulos fotovoltaicos, las hojas de datos de los inversores, el rendimiento de los inversores, en qué punto de su curva de eficiencia trabajaron y obviamente el diagrama unifilar completo, hasta donde lo hicimos, ¿no? Recuerden que no lo completamos todo, pero hasta donde lo hicimos, aquí podemos ver el diagrama unifilar con las protecciones que incluimos rápidamente. Acá está un plano de conexión para los constructores de la instalación, donde tienen que poner los módulos fotovoltaicos, ¿sí? Con cuáles son las distancias exactamente, las tolerancias. Acá, cómo son las conexiones, ¿sí? Y un inventario de piezas. Perfecto. Y de esta manera, pues ya terminamos un diseño. Les doy las gracias por la participación. Espero que el contenido haya sido de su agrado. Si tienen dudas adicionales o preguntas adicionales, pueden escribirnos a cualquiera de estos correos, info@solsa.co. También por WhatsApp pueden escribirnos o llamarnos si quieren, 322-785-5109. O los invitamos a que visiten nuestra página web www.solsta.co y www.solsta.com.co. En estas dos páginas está la parte comercial y en la página .com.co está nuestro blog, donde vamos a ir subiendo información referente al mercado de energía solar fotovoltaica. Y muchas gracias a todos por su participación y esperamos verlos pronto en el siguiente webinar, en julio. Muchas gracias.